Hola, nuevamente con ustedes. Esto es En Honor a la Verdad. Quien les habla es Felipe Santiago Canepa. Simplemente me considero un siervo, un sirviente de Jesucristo. Estamos aquí para enseñar y predicar lo que Él dijo, cómo lo dijo, en el momento que lo dijo, a quién se lo dijo, en el contexto en que habló, y no acomodando lo que Él dijo a lo que nosotros queremos decir a nuestra conveniencia. De manera que la motivación por la cual estamos acá es por un llamado del Señor para comunicar su palabra, porque Él dijo que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo quiero referirme lo mismo que habló Pablo en 2 de Timoteo, en el versículo 9. Creo que esta es exactamente la misma motivación por la cual estoy haciendo esto. Lo que dijo y escribió Pablo es el mismo sentir que tengo, por eso se los voy a compartir. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Quiero que eso quede subrayado. Esa palabra escogidos, el Señor Jesús la pronunció muchísimas veces. Aún Pablo también la pronuncia y la dicta y la escribe muchas veces en su carta. Dice que él, Pablo, soportaba todo por amor a los escogidos. Dice para que ellos, o sea, los escogidos, también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Yo cuando leí esto dije, 20, 30 años, cuando pensé que conocía la palabra, hasta que Él se reveló, y como ya había estado enseñando, me dijo: toda tu teología y todo lo que sabes, hazla a un lado porque está toda equivocada. Es imposible entender la palabra del Señor Jesucristo si Él no nos abre el entendimiento para que comprendamos lo que Él dijo. Entonces aquí estamos viendo que Pablo dice que Él lo soporta todo por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que esa es la motivación por la cual estoy hablando, porque esto no es perder el tiempo, y estoy completamente seguro que esta palabra está llegando a aquellos a los cuales tiene que llegar. Aquí no estamos para empujar a nadie, para forzar a nadie y ni para imponer nada. Creemos que Jesucristo es suficientemente sabio, poderoso, inteligentísimo, que Él dijo que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos separó para que fuésemos santos, separados, sin mancha, y Él nos adquirió ya desde antes que el mundo fuese fundado y cimentado, para que seamos sus hijos. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser mejores que Él? Así que, por eso estamos acá. Y si es verdad que Jesucristo es la verdad, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede conocer a Dios, nadie puede ver a Dios, nadie puede entrar en el cielo si no es por mí. Eso dijo el Señor Jesús. Y si es verdad lo que dijo Pablo, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que dice las Escrituras en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si es verdad que Jesucristo, como dice en el mismo Colosenses, capítulo 2, 2 y 3, dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, ¿en quién? O sea, en Jesucristo, dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, si en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y dice la Biblia que nosotros estamos completos en Jesucristo, que no necesitamos nada más que Él,
Entonces, ¿no sería bueno que nos remitiéramos a lo que Él dijo con respecto a los últimos tiempos? Porque se ha hablado muchísimo acerca de los fines del siglo. Se ha hablado muchísimo acerca de cómo va a ser su venida y han sacado libros de los dejados atrás, de la tribulación, del anticristo, qué es lo que va a pasar, y se han hablado muchísimas cosas. Yo quiero en esta hora poner un fundamento, y el fundamento está escrito allí. Pablo lo dijo de esta manera, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen pleitos, celos, envidias, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Dónde dice eso? Eso está en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Entonces, como fundamento vamos a poner esa palabra, que si no nos conformamos con la palabra de Jesús, estamos, de acuerdo a las Escrituras, estamos envanecidos y no sabemos nada. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, que en Jesucristo estamos completos. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si alguien está interesado en saber cómo es el rapto, cuándo va a ser, qué es lo que va a pasar, que si la iglesia se va a quedar aquí, cuándo va a ser todo eso, si vamos a estar cuando venga el anticristo, quiénes van a recibir la marca de la bestia, todas esas cosas nos competen. ¿A quién nos competen? Lo dijimos desde un principio. Pablo dijo que él soportaba todo por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación en Cristo Jesús, dice, con gloria eterna. ¿Dónde está eso? Lo leímos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. De manera que sé que me están escuchando muchas gentes que tienen diferentes niveles de conocimiento. Y para aquellos que nacieron como yo, cuando era niño y hasta me hice la primera comunión en la iglesia tradicional, donde con un catecismo, una velita, hice la primera comunión y todo eso. Para aquellos amigos que me escuchan, que nacieron y están viviendo en una iglesia convencional y tradicional, quiero decirles algo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice exactamente así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Dónde está eso? Hebreos 13, 8. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13, 7? Dice: acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Versículo 8 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el versículo 9 dice: no se dejen llevar o engañar por diversas enseñanzas ajenas y extrañas. En otras palabras, en el centro está Jesucristo y dice, Él es el mismo. Antes dice, acuérdense de la palabra de Dios. Y después de ese versículo central dice, no se dejen engañar. ¿Qué estamos tratando de decir? Lo voy a decir directamente, sin anestesia. Lo que quiero decir es esto: es posible que tú, con toda honestidad y sinceridad, estés en una condición de un peligro inminente de ser engañado. Y si fuera que ese engaño va a producir simplemente un atraso, un problema en tu vida espiritual, en tu vida en la eternidad, no me importaría. Pero como dijo Pablo, ¿por qué Pablo tenía que decir que él lo soportaba todo? A él lo apedrearon, lo encarcelaron, lo persiguieron, estuvo náufrago y lo soportó todo. ¿Pero por qué soportaba todo? O sea, ¿quién lo mandó? ¿Soportar qué? ¿Para qué? Lo dice ahí: por amor de los escogidos de Dios, para que ellos alcancen salvación con gloria eterna. De manera que si tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, eres un escogido de Dios. Yo no puedo hacer nada al respecto. Jesucristo dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Dios es el que produce el querer y el hacer. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su bendita voluntad.
Yo era un cristiano evangélico por 35 años y Dios en su bendita misericordia me salvó porque me hizo renacer por su Espíritu Santo y por su palabra. Dice la Biblia que somos renacidos. ¿Quiénes somos renacidos? Los santos y escogidos. Si uno lee la palabra de Dios, las cartas están dirigidas a los santos y fieles en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, ¿todos son santos? Eso depende. Depende de quién seas tú. No es lo que tú hagas, sino quién tú eres. De manera que estoy aquí simplemente para comunicar la palabra de Dios y para establecer su palabra, porque Él dijo que Él iba a venir. Y que Él iba a venir por un pueblo que Él había adquirido con su propia sangre. En el Apocalipsis dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué significa eso? Que si Él nos lavó con su sangre todos nuestros pecados, quiere decir que esos pecados ya no están. Quiere decir que un verdadero hijo de Dios tiene que estar viviendo sin pecado. ¿Dónde está eso? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 que todo aquel que practica el pecado no ha visto a Dios, no le ha conocido, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y eso me pasaba a mí. Y alguien dirá: oye, pero yo te he conocido, tú eres un buen cristiano. No. Jesús dijo de esta manera: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuos estará expuesto al infierno de fuego. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Si tienes algún problema con esa palabra, entonces es realmente, con todo respeto, es tu problema. No es el mío. Yo te estoy declarando lo que dice la palabra de Dios. Estoy aquí como un sirviente del Señor declarando lo que Él dijo y no lo que quisiéramos que hubiera dicho. Porque los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. La razón de que estoy aquí, no formando una nueva iglesia, ni mucho menos pidiendo plata e insinuando dinero, para nada. Al contrario, si no fuera siervo, dijo Pablo, si quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Entonces, vamos a poner este fundamento nuevamente. El Señor Jesucristo es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia dice: en Él estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice la palabra del Señor que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y subió hasta lo alto, hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. De manera que los que están en los cielos, los ángeles, querubines y arcángeles, los seres humanos, todos, grandes, pequeños, ricos y grandes, esclavos y libres, y los que están debajo de la tierra, todos los demonios, todos los híbridos, todos aquellos ángeles caídos que están en prisiones eternas, todos los que están allá abajo, se doblarán y confesarán que Él es Dios. De manera que, teniendo esos principios, vamos a enseñar algo muy importante que nos interesa a todos. A todos los escogidos de Dios, para que alcancen salvación con gloria eterna, como dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar que si nosotros no nos sujetamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estamos en grave peligro de ser engañados. ¿Engañados de qué? Cuando sus discípulos se acercaron al Señor Jesús a solas y aparte y en privado, está registrado en Mateo, Marcos, Lucas, le preguntan: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y qué va a pasar, cómo va a ser tu venida, cuándo va a ser, qué señales hay, explícanos. Y el Señor Jesucristo invariablemente dijo exactamente lo mismo al empezar su respuesta. Dijo: mirad
que no seáis engañados. Eso fue el inicio de toda su respuesta. O sea, el inicio fue exactamente esto, invariablemente cada vez que dio la respuesta. Porque si bien es cierto, él permitió que 4 hombres dieran testimonio de él. Por eso que existe el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Él no quiso 1 o 2. Él quiso 4 hombres que anduvieron con él, cenaron con él, caminaron con él, lo vieron en toda su gloria, vieron los milagros, vieron cuando él se transfigura, porque Dios se hizo carne. Él se despojó de su gloria voluntariamente, de su vestidura de gloria, pero cuando él les muestra un poquito de quién es él, se transfigura en el monte alto y ven su gloria. Pedro dice, por ejemplo, y no nos hemos dado a conocer, dice, la verdad de Dios como si estuviéramos hablando filosofías y huecas sutilezas. No, dice Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad cuando la bendita voz apareció y se escuchó, y nosotros escuchamos la voz y vimos su gloria. De manera que Pedro era uno de ellos que vio la gloria de Jesucristo cuando él se manifestó solamente un poquito, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y resistirlo. Por eso la Biblia dice que nadie vio a Dios jamás. Esa palabra en Juan, Dios a nadie vio jamás. Esa palabra es orao, y orao es una palabra original griega que significa a nadie comprendió a Dios totalmente. Eso es lo que significa orao. O sea que a Dios nadie lo comprendió en su totalidad mentalmente. El unigénito Hijo del Padre, Él lo dio a conocer. Eso es lo que significa que a Dios nadie lo vio jamás, porque a Dios lo vieron. ¿Dónde? Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo, tanto que hablas del Padre, voy al Padre, vine al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto y conocido? El que me ve a mí está viendo al Padre. Jesucristo es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos, dice, que Dios nos dio entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, Jesús entonces es el fundamento. Jesucristo es el fundamento. Encima de este fundamento podemos edificar para arriba. Pero en esta hora voy a abrir las Escrituras para enseñar una verdad que no es muy popular. Eso está en el penúltimo libro de la Biblia, en Judas. Judas dice, capítulo, bueno, no tiene capítulo, tiene uno solo, y voy a leer de versículos 17 al 19, y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. O sea, Jesucristo como la base y los apóstoles que hablaron la palabra. Él dice en Judas el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por quien, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
El Señor Jesucristo habló la palabra, los apóstoles la transmitieron tal y cual. Por eso que el Señor dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no los trae. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea que estamos hablando del postrer tiempo. Eso es ahora, nos compete ahora. Esta palabra fue escrita casi 2000 años atrás, pero estamos ahora más cerca que esta palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quiénes son esto? ¿Cuál es la característica de estos burladores que andarán según sus malos deseos? Dice, estos son los que causan divisiones. No se puede causar división a algo que está dividido. O sea, en otras palabras, solo se divide lo que tiene una unidad. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si va a haber una división, se va a producir, dice aquí, estos son los que causan divisiones, los sensuales que tienen el espíritu. ¿Quiénes causan las divisiones? Los sensuales. Y vamos a ver que hubo un hombre que nació allá por fines o al comienzo de 1800 me parece, pero por el 1830, un señor llamado John Nelson Darby. Este señor empezó por allá por los 1830, bastante tiempo atrás. Por los 1830, este señor John Nelson Darby inventó, se le ocurrió la famosa doctrina de la dispensación. Él fue el que originó la dispensación. ¿Qué es la dispensación? La dispensación enseña de que hay una línea en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Desde aquí, todo hasta aquí era el pueblo de Israel, y luego hasta la cruz, y a partir de la cruz está la iglesia y ya. Parten la historia del pueblo de Dios en dos por dispensaciones. Este es el Señor que vino con esa idea la primera vez con la doctrina de la dispensación, y vino con la historia de que el pueblo de Dios antes era Israel, pero cuando vino el Señor Jesucristo, ahora Dios solamente ve a un pueblo que es la iglesia, y pobrecito de los judíos o de las tribus de Israel o el pueblo de Israel con las cuales Dios hizo un pacto, y dice que fue un pacto eterno, pero bueno, no importa, vino el Señor y Él cumplió la ley, y ahora ya somos solamente el pueblo de Dios, y allá los judíos y los de Israel, si se convierten o no, es su problema. Eso es un error total de acuerdo a las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia enseña que Dios tiene un solo pueblo. Es más, en la Nueva Jerusalén que va a aterrizar, solamente hay 12 puertas. Y en esas 12 puertas están escritos los 12 nombres de la tribu de Israel. No hay otra puerta. Dice la Biblia que el ladrón entra por la ventana por otro lado, pero por la puerta no. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Así que todo aquel que quiere venir al rey tiene que entrar por la puerta, tiene que pasar por mí.
Él es la puerta. Pero cuando Él venga con la nueva Jerusalén, porque Él dice en la Biblia que Él creó la tierra para que fuere habitada. Él la hizo y la compuso y no la creó en vano, sino la palabra de Dios dice que la habitó para que fuese, la creó para que fuese habitada. Cuando esa ciudad de Dios, el tabernáculo de Dios, que va a descender aquí literalmente a esta tierra firme, cuando esa nueva Jerusalén descienda del cielo como una esposa ataviada para su marido, como dice la palabra en Apocalipsis, van a haber 12 puertas. La Biblia dice que estos son los que guardan los mandamientos y los que retienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que el pueblo de Dios es uno solo y que nosotros hemos sido injertados en ese pueblo de Dios. Venimos a ser el pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, solamente tiene un pueblo. ¿Quiénes conforman parte de ese pueblo? Los escogidos. Este señor John Nelson Darby, para los que quieren investigar, investigue quién fue. Él fue el que partió la historia de las Escrituras en dispensaciones. Acá está la cruz, acá estaba Israel y acá está la iglesia. Y se inventó esto. ¿Por qué traigo a colación esto? Empecé diciendo que si alguno no se sujeta a las palabras de Jesucristo, es posible que sea engañado. Y el problema está que los sensuales, ¿quiénes son los sensuales? Lo dice ahí, los que no tienen al Espíritu. Hay un problema ahí. Este señor puede ser un gran teólogo, un doctor en la ley. Pero la Biblia dice que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. ¿Dónde está eso? Pablo lo dijo en alguna manera. A ver, dice en 1 Timoteo 1:5. Algunos se desviaron del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Dónde está eso? 1 Timoteo 1, del 5 al 7. O sea, queriendo ser doctores de la ley, hablando cosas que no saben ni entienden, ni lo que afirman. Ese señor inventó esa doctrina de la dispensación y la iglesia y el pueblo de Dios se divide. ¿Por qué digo eso? Como dije al principio, no se puede, dice, solo se puede dividir algo que tiene una unidad. Y la palabra de Dios dice que los sensuales que no tienen el Espíritu causan una división. ¿Qué dividen? Algo que tiene una unidad. ¿Qué es lo que había unidad? La iglesia, el pueblo, el cuerpo de Jesucristo. A través de los siglos, a través de todos los años, han habido enseñanzas y doctrinas que nos han separado de la verdad, pero Dios está, no quiero decir apresurado, porque no lo sé si estará apresurado, no creo que Él se apresure. Él es un Dios que sabe todo lo que está pasando y Él en su debido tiempo hace las cosas que tiene que hacer, como Jesucristo mismo dijo cuando resucitó. Así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliese, que el Cristo padeciese. Es más, todo lo que estaba escrito tuvo que cumplirse. Cuando él tenía sed, tenía que cumplirse. Cuando le dieron de beber vinagre, le dieron de beber la bebida que causaba dolor, se tuvo que cumplir. Jesús en la cruz, allí agonizando, dijo, tengo sed, porque él tenía que cumplir una escritura. ¿Cuál era la escritura? Que le dieron a beber vinagre. ¿Y por qué tenía que beber vinagre? Porque Dios en su propia ley dijo que una mujer adúltera no puede volver a casarse con su marido. Esa ley de los celos que se llama, que si un hombre sospechaba que su mujer había adulterado y no había pruebas,
Había una ley y el sacerdote tenía que meter una tierra en un vaso con agua y darle la vuelta y que se la tome la mujer. Si la mujer no le pasaba nada, era libre. Pero si la mujer tragaba y se enfermaba y su estómago se hinchaba y se caía, entonces era culpable de adulterio. El Señor Jesucristo, la única forma de volver a retomar a su esposa y casarse con ella, la única forma era cumpliendo la ley, y la ley decía que a no ser que muera el marido. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir para volver a tomar a su esposa. Él mismo dio la ley y él tenía que cumplirla. Todo lo hizo para cumplir. La Biblia dice que él llegó a Jerusalén montado en un pollino de asna, que nadie había montado. Eso estaba escrito y él mandó a pedirlo porque tenía que cumplirse las escrituras. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando él dijo, yo vengo por mi cuerpo, por mi iglesia, y la iglesia va a tener unas características específicas. Las características van a ser de que van a ser unas personas que están redimidas por mi sangre, y esa sangre va a producir un lavamiento de pecados, y ese lavamiento de pecados va a producir una limpieza en la forma en que yo mismo, por mi espíritu, el Espíritu de Jesucristo, según Filipenses 1:19, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a morar en esta vasija de barro, para que la excelencia de Dios sea de Él y no de nosotros. Pablo dijo que tenemos esta morada terrestre. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio reservado en los cielos. Jesús dijo en el último tiempo, yo vengo a dar vida eterna y a resucitar en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, yo le doy vida eterna y lo resucite en el día postrero. Esa es la gloria eterna de la cual hablé en el principio, cuando Pablo dijo que yo lo sufro y lo soporto todo por amor a los escogidos. ¿Por qué? Para que ellos alcancen también salvación, ¿no es cierto?, en Jesucristo con gloria eterna. Está hablando de cuerpos inmortales. Está hablando de que esto mortal se vestirá de inmortalidad, de que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Cuando a la séptima trompeta, cuando en los días del séptimo ángel dice que se consumará el misterio de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Jesucristo lo dijo todo. Si hay alguien que quiere saber cuándo va a ser el rapto, está escrito. ¿Cómo va a ser? Está escrito. Hay muchos que han escrito los sellos del Apocalipsis, el primer jinete, el segundo jinete, el tercer jinete. Yo creo que estamos en el cuarto jinete, y algunos que hablan y dicen, no, que el jinete ese que tiene la balanza y qué sé yo, 2 libras por un denario y cebada por un denario, o sea, un salario, eso se llama la inflación. Y yo me la creía también. Tengo 35 años estudiando, enseñando, leyendo, y yendo al seminario, institutos bíblicos, predicador por acá, predicador por allá, viendo milagros, viendo señales, viendo todo, y yo creía eso también. Pero estaba equivocado. Dios está cumpliendo en este momento lo que a Daniel le dijo, cuando le dijo, cierra y sella, porque esto es para el final. Él no lo entendió. Daniel, el capítulo 12, yo oí, no entendí. Y él dijo, no te preocupes, cierra y sella. Pero estamos viviendo un momento cuando Dios se cumplió la hora. Él quitó el sello. Jesús dijo, no selles, 2000 años atrás. Quiere decir que ahora está abierto. La palabra de Dios dice que si escudriñamos su palabra, si la buscamos como tesoros y la buscamos como plata, dice la palabra de Dios, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Está solamente en Jesucristo. De manera que si queremos saber cuándo es el rapto, cómo va a ser, si antes o después, qué significa el primer sello, el segundo sello, todo está revelado acá. Y Dios lo revela por su Espíritu Santo. De manera que si nos conformamos tan solamente a lo que dijo Jesucristo, quiero que sepan que yo voy a estar enseñando las palabras de Jesús, lo que dijo Él directamente por sus labios, que está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo que volvió a decir Él, que está registrado en Apocalipsis, para que no haya excusas. En este momento se está cumpliendo
lo que dijo el Señor, sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Así que voy a dejarlo ahí. Esto todo es una introducción, porque la próxima vamos a enseñar lo que Jesús dijo acerca del rapto. El rapto de acuerdo a Jesucristo. No de acuerdo a Pablo, ni de Pedro, ni de fulano que escribió un bonito libro. No. Eso se acabó. El rapto y la venida de acuerdo a su propia palabra, para que no haya excusa. Y por eso estamos aquí, llamados por Él, para dar ese mensaje.